En el restaurante El Cielo de Chamberí, el murmullo del mediodía se entremezclaba con el tintinear de copas de vino y el rumor suave de conversaciones discretas. En una mesa junto a los ventanales, 3 hombres de traje oscuro se reían con esa confianza segura de quienes están acostumbrados a que el mundo se doble a su voluntad. En el centro de ellos, Javier Álvarez, con su cabello perfectamente peinado y su americana impecable, jugaba distraído con la copa de vino tinto, mientras sonreía sin alegría. Entonces, como si buscara romper con la monotonía de la conversación y quizás también con la de su propia vida, soltó una frase que hizo que sus 2 compañeros se giraran hacia él con asombro. «Me casaré con la primera mujer que entre por esa puerta», dijo señalando con la barbilla la entrada del restaurante. Su tono era de broma, sí, pero había en su voz un matiz de desafío que no pasó desapercibido. Rodrigo, su socio de siempre, soltó una carcajada. «Ahí lo tienes, Felipe, nuestro Javier, aburrido». Otra vez buscando maneras creativas de entretenerse después del almuerzo, no duró mucho la risa, porque en ese preciso instante, como si el destino tuviera sentido del humor, o como si las palabras de Javier hubieran convocado a los hilos invisibles del azar, la puerta del restaurante se abrió y una joven entró con paso firme. Llevaba unos vaqueros gastados, una chaqueta de repartidora y una mochila térmica a la espalda. El cabello recogido en una coleta alta y un casco de moto bajo el brazo, todo en ella desentonaba con el ambiente pulido del lugar, y sin embargo algo en su porte provocó un silencio súbito en la mesa. Los 3 hombres se miraron. Javier se incorporó ligeramente, como si hubiera olvidado por un momento que lo dicho había sido en tono de broma. Rodrigo entrecerró los ojos y sonrió con picardía. «Bueno, socio, una apuesta es una apuesta, ¿no?» Felipe parecía más divertido que incrédulo. Espera, no estarás pensando en hablar con ella, ¿verdad?» Javier dejó la copa sobre la mesa con cuidado. La joven había entregado algo a la camarera y se disponía a salir. Sin pensarlo más, se levantó arreglándose inconscientemente la corbata. Lucía Romero no tenía ni idea del efecto que su entrada había causado en aquella mesa. Para ella, era solo otra entrega más, una entre tantas de aquella jornada larga. Había empezado a las 9 y aún le quedaban al menos 3 pedidos más. Su madre seguía en tratamiento y cualquier propina extra podía marcar la diferencia en la compra de medicamentos. Cuando sintió una presencia a su lado, giró la cabeza con cierta molestia y lo vio. Un hombre alto, bien vestido, con ese aire que tienen los ejecutivos, que parecen no conocer el precio de un café. «Perdona», dijo él con una sonrisa amable. «Sé que esto es inusual, pero necesito una indicación para llegar al Parque del Retiro por una ruta poco concurrida». Lucía lo miró sin disimular su desconfianza. ¿En serio pensó alguien en traje de 1.000 euros preguntando por una ruta alternativa al parque más conocido de Madrid? «Si tiene móvil puede usar Google Maps», respondió con tono seco, aunque sin agresividad. «Aunque si conduce el Maserati que está afuera, quizás prefiere evitar calles estrechas». Javier rió con suavidad. «No estoy acostumbrado a que me respondan con tanta franqueza», dijo. «Me llamo Javier Álvarez Lucía Romero», dijo ella simplemente, «y ya he terminado mi entrega. Así que con permiso». Él bloqueó su camino de forma sutil. «Solo 5 minutos», insistió. «Te invito a un café si no tienes prisa». Ella lo evaluó con la mirada, cruzando los brazos. «¿Siempre abordas así a desconocidas o solo a las que claramente no pertenecen a tu mundo?» Desde la mesa, Rodrigo y Felipe observaban con curiosidad. Javier sabía que lo miraban, que probablemente bromeaban sobre él, pero había algo en la joven, algo distinto. Y lo peor, pensó, es que ni siquiera sé por qué me interesa. No es solo la apuesta, no es solo la diferencia entre nuestros mundos. Es esa forma de no callarse, de no actuar como se espera. «Está bien», dijo ella finalmente, «pero solo 5 minutos. Y yo elijo el lugar». Javier asintió sin ocultar su alivio. Lucía sacó el móvil con la pantalla rota y buscó una dirección: Cafetal de Lavapiés. «Queda cerca, y el café no es caro. Ni falta que hace», respondió Javier con una sonrisa verdadera. Esta noche entonces Lucía le lanzó una última mirada incrédula antes de alejarse. Cuando volvió a sentarse, Javier se encontró con las miradas burlonas de sus amigos.
Rodrigo levantó la copa brindo por el destino, dijo, y por las repartidoras que interrumpen almuerzos de millonarios. Javier no respondió. Seguía mirando la puerta por donde ella había desaparecido con una sensación extraña en el pecho, algo parecido a la expectativa, algo que no había sentido en años. Javier llegó puntual al cafetal de Lavapiés, un pequeño local escondido entre callejones, donde el aroma a café de verdad flotaba en el aire. Las paredes de ladrillo, visto los estantes llenos de libros y las plantas colgantes le daban un aire bohemio que contrastaba con su aspecto de ejecutivo. Aunque llevaba una chaqueta más informal, seguía pareciendo un hombre de otro mundo. Observó a su alrededor con cierta incomodidad, mientras la camarera le sonreía con familiaridad y le ofrecía una mesa junto a la ventana. Pidió un café solo y esperó mirando de vez en cuando la puerta, sin saber si ella vendría. Pasaron 15 minutos y empezó a pensar que quizás había sido demasiado impulsivo o que Lucía simplemente había decidido no aparecer justo cuando iba. Al levantarse la vio entrar, el cabello recogido de manera descuidada, los vaqueros limpios pero gastados y una blusa blanca sencilla. La misma seguridad en su andar que le había llamado la atención desde el principio. «Perdón por el retraso», dijo Lucía sentándose frente a él. El último pedido se complicó y el metro venía a tope. Javier sonrió aliviado. «No pasa nada. Me alegra que hayas venido». Ella hizo un gesto con la mano para llamar a la camarera. La saludó por su nombre y le preguntó por su hija. Lucía era claramente una clienta, habitual de aquel sitio, algo que a Javier no se le escapó. «¿Vienes mucho aquí?», preguntó él, cuando volvieron a estar solos. «Sí, queda cerca del hospital donde trabajaba antes», respondió ella, «como técnico en enfermería. Pero ahora con mi madre enferma, tengo que buscar ingresos más flexibles. Por eso hago repartos y algún que otro turno nocturno en una residencia de ancianos». Javier la escuchaba con atención, impresionado por su sinceridad y la naturalidad con la que hablaba de su situación. No trataba de provocar lástima, simplemente explicaba su realidad con dignidad. «¿Qué le pasa a tu madre?», preguntó genuinamente interesando. «Cáncer de mama etapa 3», respondió Lucía, con una serenidad que solo se alcanza cuando el dolor ya se ha asentado en casa. «Necesita tratamientos y medicamentos que el sistema público no siempre cubre, así que hay que buscar soluciones». «Lo siento mucho», dijo Javier, y por primera vez en mucho tiempo lo sentía de verdad. «No necesito compasión», replicó ella sin dureza, «solo un sistema de salud más justo. Pero eso no es tema para una primera cita, ¿verdad?». Javier rió. «Prefiero eso a las conversaciones sobre exposiciones o viajes exóticos que suelo tener en las primeras citas». Lucía alzó una ceja. «Así que tienes muchas citas con mujeres sofisticadas». «Pregunta seria o comentario sarcástico», sonrió él. «Tal vez ambas», respondió ella, mientras removía su café. Hubo un silencio breve pero cómodo, durante el cual ambos bebieron de sus tazas y se observaron con esa curiosidad que aparece cuando alguien genuinamente quiere conocer al otro. Javier se encontró hablando de su semana, de la presión constante del Consejo de Administración, del vacío que sentía a pesar del éxito y la fortuna. No entendía por qué se abría con tanta facilidad. Pero había algo en Lucía que invitaba a la honestidad. «Pareces tenerlo todo, pero no pareces feliz», observó ella con franqueza sorprendente. «Es curioso cómo funciona eso». «¿Y tú, con todo lo que enfrentas, eres feliz?», preguntó él con interés. Lucía pensó unos segundos. «Tengo momentos de felicidad», respondió. «Cuando mi madre tiene un buen día, cuando logro pagar todas las cuentas, cuando puedo regalarle algo sin que lo espere. Son pequeñas cosas, pero reales». Javier asintió pensativo, recordando las palabras de Rodrigo sobre convertir a Lucía en una especie de símbolo público para mejorar la imagen de la empresa. Le incomodaba la idea más aún después de esta conversación, pero también sabía que la presión sobre él era enorme. Las acciones del Grupo Mirador se habían resentido por el escándalo en Vallecas y necesitaban una historia positiva, algo que conectara con la gente. Mientras Lucía hablaba, él analizaba su forma de expresarse, su sinceridad, su autenticidad. Era justo eso lo que los asesores siempre buscaban y no podían fabricar en los despachos. Ella era real, genuina, y por eso mismo quizás podría ayudarles
aunque esa idea le provocaba un conflicto interno creciente. «Sabes», dijo él de repente, «no encuentro en este sitio ni una sola cosa que recuerde a mi mundo, y sin embargo me siento más cómodo que en ningún otro lugar». En semanas, Lucía sonrió ligeramente, no sabiendo muy bien si debía tomarse eso como un halago o como una señal de que él necesitaba urgentemente reconectar con la realidad. Terminaron sus cafés sin prisas, entre anécdotas de infancia, recuerdos familiares y confesiones pequeñas que construyen puentes invisibles. Javier le habló de su madre, a la que apenas veía, de su padre ausente, incluso estando presente, de lo poco que quedaba de su infancia. Entre tanto protocolo, Lucía lo escuchaba sin interrumpir, anotando mentalmente las grietas en aquella armadura tan cuidadosamente construida. Al salir del local, caminaron un rato por las calles estrechas de Lavapiés. La brisa fresca de la tarde les acariciaba el rostro y el murmullo de la ciudad parecía menos agresivo. «Me alegro de haber venido», dijo Lucía con sinceridad, «aunque aún no entiendo muy bien qué esperas de esto». Javier la miró fijamente, aún sin saber exactamente cómo explicarlo. «Quizás solo compañía, quizás algo más. No lo sé aún, pero me gustaría verte otra vez». Lucía no respondió de inmediato. Miró hacia una ventana donde una mujer mayor regaba plantas en un balcón y luego volvió la vista hacia él. «Te aviso por mensaje», dijo finalmente, y le ofreció la mano. No hubo beso ni promesa, solo una sensación extraña y cálida de haber compartido algo importante. Mientras se alejaba por la calle, Javier la observó perderse entre la gente con una mezcla de admiración y asombro. Aquella joven no solo había irrumpido en su almuerzo con una mochila térmica, también había empezado a mover las piezas de su vida de una manera que él aún no comprendía del todo. Pero lo intuía, lo presentía. Lucía Romero no era una mujer común, y lo que acababa de comenzar no era una simple historia de café. El despacho de Javier, en el piso 23 del edificio Mirador, tenía una vista imponente de Madrid, pero él no prestaba atención al horizonte, sino que mantenía la mirada fija en una carpeta negra. Sobre su escritorio, la luz de la tarde se filtraba por los ventanales y el murmullo lejano del tráfico apenas rompía el silencio que llenaba la sala. Lucía llegó puntual, vestía de manera sencilla, con un pantalón oscuro, una blusa sin adornos y el cabello recogido de forma práctica. Su presencia sin artificios contrastaba con el mármol brillante y los cuadros abstractos que adornaban el lugar. Javier se levantó con cortesía y le ofreció asiento. Ella aceptó con una leve inclinación de cabeza y se sentó con la espalda recta, esperando sin rodeos. «Gracias por venir», dijo él, mientras retiraba el portafolio hacia sí. «Lo que voy a proponerte es poco convencional y necesito que lo escuches sin prejuicios». Lucía cruzó los brazos en silencio. Escuchando, el grupo Mirador atraviesa una crisis de imagen pública. Tras algunas decisiones desafortunadas, comenzó Javier, nuestro equipo de comunicación cree que necesitamos un cambio de narrativa, algo que nos acerque a la gente y nos aleje del perfil frío y corporativo. «¿Y ahí entro yo?», preguntó Lucía con tono neutro, aunque no disimulaba la sospecha. «Exactamente», respondió Javier sin rodeos. «Lo que propongo es una relación pública temporal, algo que parezca auténtico para los medios y la opinión pública». Ella arqueó una ceja sorprendida. «¿Así que quieres que finja ser tu pareja?». Javier asintió con seriedad. «Pero no se trata de fingir por fingir. No eres una actriz ni lo pretendo. Eres alguien real, con una historia potente y una presencia que no necesita adornos. El objetivo es mostrar que incluso alguien como yo puede conectar con alguien como tú». Lucía lo miró en silencio durante varios segundos, luego desvió la vista hacia la ventana. Desde allí podía verse la ciudad extendiéndose bajo un cielo azul claro, lleno de nubes lentas. «Pareces creer que basta con pagar para crear una historia convincente», dijo ella sin levantar la voz. «¿Y cuánto crees que vale mi vida, mi dignidad?». Javier deslizó la carpeta hacia ella. En su interior había un documento detallado. El contrato estipulaba una duración de 6 meses, con apariciones en eventos pactados, entrevistas conjuntas y una compensación económica generosa. También incluía una cláusula de salida voluntaria sin penalización,
Si ella decidía poner fin al acuerdo en cualquier momento, Lucía hojeó las páginas sin prisa y luego volvió a mirarlo directamente. «¿Y si esto me expone, si me ridiculiza o me arrastra a tu mundo, para después dejarme fuera de él, qué pasará?» Javier sostuvo su mirada. «Lo único que puedo prometerte es que no te faltará respeto ni apoyo», dijo. «No quiero usarte, Lucía, quiero que colaboremos. Y si en algún momento esto se vuelve insostenible, lo dejamos». Ella cerró la carpeta sin firmarla y se levantó. Dio unos pasos por la sala, observando los cuadros y los diplomas enmarcados. Luego se volvió hacia él con expresión grave. «Haré esto con una condición. No me pidas que actúe. No me obligues a sonreír cuando no quiera, ni a vestirme como no soy, ni a decir lo que no siento». Javier asintió con convicción. «Trato», dijo, estrechando la mano que ella le tendía. Después se despidieron con un gesto discreto al pie del edificio. Lucía se alejó caminando con paso firme, mientras él la observaba con una mezcla de alivio y preocupación. En su móvil vibró un mensaje de Rodrigo. «Va en serio». Entonces escribió. «Sí», respondió Javier, sin añadir nada más. Su socio le contestó con sarcasmo. «Empieza el espectáculo». Pero Javier no sonrió. Esta vez sabía que lo que acababa de comenzar no era un simple montaje publicitario, sino una historia que, sin proponérselo, iba a remover mucho más que estadísticas y titulares. La noche de la gala en el Teatro Real de Madrid había llegado y el ambiente era de lujo desbordante. Coches brillantes, aparcados en fila, alfombra roja extendida sobre los escalones y flashes de cámaras que no paraban de dispararse. Javier llegó solo con el rostro sereno y un traje oscuro perfectamente ajustado. Saludó a algunos empresarios conocidos y evitó las preguntas insistentes de los periodistas con respuestas breves pero amables. Poco después llegó Lucía bajando de un coche discreto con un vestido azul oscuro que caía hasta el suelo, suelto, elegante pero sin pretensiones, y el cabello recogido con sencillez, nada llamativo, pero todo en ella emanaba una sobriedad que llamaba la atención. La gente la miró primero con curiosidad, luego con ese juicio silencioso que a veces duele más que las palabras. Javier fue a su encuentro con una sonrisa que no era parte del espectáculo, sino un gesto sincero al verla. Ella respiró hondo y tomó su brazo. Juntos subieron los escalones rodeados de cámaras y rumores murmurados. Cuando entraron al salón principal, el contraste era aún mayor. Candelabros, enormes mesas cubiertas con manteles, brillantes copas de cristal y personas moviéndose con esa soltura que solo da el haber crecido entre lujos. Lucía se sintió fuera de lugar desde el primer instante. Aunque intentaba disimularlo con la barbilla en alto, varias miradas la recorrieron de arriba abajo, no con admiración, sino con esa mezcla de extrañeza y desprecio que duele. Javier notó su incomodidad y le susurró al oído: «Si te sientes mal, dime y nos vamos». Pero ella negó con una leve sonrisa. «No, no voy a dejar que esto me supere. Estoy bien y quiero entender tu mundo». Aunque me incomode. Poco después, se acercó Isabel, una antigua amiga de Javier, mujer de alta sociedad conocida por su lengua afilada y su sonrisa de hielo. «Javier, cariño». «¿Cuánto tiempo?», dijo con entusiasmo fingido, y luego se volvió hacia Lucía. «¿Y tú? ¿Quién eres?». «Encantada», dijo Lucía, con educación, sin extender la mano. «Soy Lucía, una amiga de Javier». «Amiga», repitió Isabel en tono ambiguo. «¿Y a qué te dedicas si no es indiscreción?». «Reparto comida», dijo Lucía, sin bajar la voz ni evitar la mirada, «y también trabajé como auxiliar de enfermería». Isabel alzó las cejas. «¿Repartes comida? Cómo interesante», dijo, mientras tomaba un sorbo de champán, con ese gesto que pretendía ser elegante, pero resumaba superioridad. Javier intervino con naturalidad. «Es una de las personas más trabajadoras y valientes que conozco». Lucía sonrió por dentro, pero por fuera mantuvo la calma. Rodrigo apareció entonces con su traje oscuro y una copa en la mano, observando la escena desde unos metros con la sonrisa torcida. No saludó, solo levantó su copa en dirección a Javier, como quien disfruta viendo a otro caminar sobre cuerdas tensas. Durante la cena, los comentarios continuaron, algunos velados, otros más directos. Hubo quien preguntó si
Lucía tenía familia en él, extranjeros si hablaba idiomas, o si había estudiado en alguna universidad prestigiosa. Cada pregunta era una forma encubierta de decir, tú no perteneces aquí. Pero Lucía respondía con serenidad, a veces con ironía, y otras con la simple verdad, lo que desarma más que 1000 discursos cuando alguien sugirió que su presencia era refrescante, como si fuera un soplo exótico en medio de tanta élite. Ella respondió, gracias, aunque prefiero no ser un adorno. Javier sintió orgullo y también culpa, porque sabía que la había llevado allí, a un campo minado disfrazado de salón de gala. Más tarde, cuando los músicos comenzaron a tocar, se acercó a ella y le pidió que bailaran. Ella dudó un segundo, pero aceptó en la pista. Ambos se movieron con torpeza al principio, pero luego encontraron un ritmo propio lejos de los murmullos de las mesas, de las miradas inquisitivas y de los cuchillos invisibles que cortaban desde la distancia. Mientras giraban, Javier le dijo, perdón, por todo esto, sé que no es justo exponerte así, Lucía. Lo miró a los ojos con una mezcla de firmeza y ternura. Lo sabía desde que firmé el contrato, pero una cosa es saberlo y otra sentirlo. Aquí, dijo llevándose una mano al pecho, cuando terminó el baile, se retiraron a un rincón más tranquilo del teatro, lejos de las luces y del bullicio. Ella se quitó los zapatos con disimulo y suspiró. No me malinterpretes, añadió. No me arrepiento de haber venido, pero ahora entiendo cuánto se necesita para sostener una fachada. Javier se sentó junto a ella en silencio, comprendiendo por fin que detrás de ese vestido, detrás del maquillaje y del peinado, había una mujer que se enfrentaba a un mundo que no era el suyo y que lo hacía con una dignidad que muchos de los presentes jamás conocerían al salir del teatro. La noche era fresca. Madrid brillaba con su belleza habitual, pero algo había cambiado entre ellos, un lazo sutil más fuerte que cualquier firma y más profundo que cualquier contrato, algo que empezaba a parecerse peligrosamente a la verdad. El coche de Javier se detuvo frente a una casa de fachada azul, en una calle estrecha de Vallecas, donde los geranios colgaban de los balcones y los vecinos saludaban desde las ventanas, como si el tiempo allí se moviera más despacio que en el resto de Madrid. Apagó el motor y respiró hondo. Sabía que este no era su mundo, pero también sabía que dentro de aquella casa le esperaban verdades que ningún consejo de administración podía enseñarle. Tocó el timbre con suavidad y esperó unos segundos hasta que la puerta se abrió y apareció Lucía con una camiseta blanca y una coleta sencilla, sorprendida, pero no molesta. Viniste, dijo con una voz que era mitad afirmación, mitad pregunta, y Javier asintió con una sonrisa leve. Me lo prometí a mí mismo, respondió, mientras levantaba una bolsa de papel que contenía flores y una caja de pastas. Carmen, la madre de Lucía, lo recibió sentada en un sillón, con una manta sobre las piernas, delgada por la enfermedad, pero con los ojos vivos y atentos. Así que tú eres el famoso Javier, dijo estrechando su mano con una firmeza que desmentía su estado físico. Lucía, me habla de ti a veces, no mucho, pero suficiente para saber que no eres como los demás. Javier se inclinó con respeto, encantado. Señora, y gracias por recibirme. Carmen soltó una risita seca. Por favor, aquí no usamos títulos ni formalidades. Me llamo Carmen, y en esta casa se habla claro, sin adornos. Se sentaron en la pequeña sala, donde los muebles eran antiguos pero pulcros, y el ambiente olía a sopa casera y lavanda. Javier observaba los retratos familiares sobre la cómoda, fotos en blanco y negro de infancia de Lucía, momentos congelados de una vida sencilla y sin pretensiones. Durante el almuerzo, Carmen sirvió cazuela caliente y pan del día anterior. Javier la comió con gusto verdadero. Hacía años que no probaba un plato cocinado con cariño, sin pretensión ni técnicas modernas. Esto sabe a hogar, comentó con sinceridad, y Carmen le respondió con una sonrisa. Tibia es lo único que sé hacer con las manos y con el corazón. Después del café, Lucía lo invitó a caminar por el barrio, las calles estrechas, los grafitis en las paredes, los niños jugando con pelotas desinfladas. Todo formaba parte de un escenario ajeno para Javier, pero no por eso menos valioso. Llegaron a una esquina donde un mural gigante cubría una pared.
Era colorido vibrante, lleno de escenas del barrio, desde sus inicios hasta la actualidad. Entre las imágenes, una destacaba un edificio moderno, erguido como un monstruo gris entre casas, humildes junto a la frase "no a la demolición". Javier se quedó inmóvil frente a la pintura, su mente conectando piezas demasiado rápido. Ese edificio, lo reconocía, era parte del proyecto Puente Alto, uno de los desarrollos inmobiliarios que su empresa había impulsado. Lucía notó su expresión y habló con voz grave. Eso lo pintaron hace un año, cuando empezaron a echar a las familias que no querían vender sus casas. Los presionaron con papeles, con promesas, con amenazas disfrazadas de ofertas. Javier tragó saliva. No lo sabía, susurró. Me encargaron la parte internacional. No estuve en la gestión local. Lucía lo miró con una mezcla de compasión y tristeza. Lo sé, pero da igual. Lo que importa es que pasó gente que vivía aquí. Desde hace décadas fue empujada fuera por culpa del progreso. Javier sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. No era solo un mural, era un grito, era una herida abierta en la pared del barrio y también en su conciencia. Voy a investigar, prometió con la voz tensa. Quiero saber quién autorizó esto. Quiero saber si se puede reparar. Lucía no dijo nada, solo siguió caminando a su lado en silencio. Al volver a casa, Carmen los esperaba con una manta en las piernas y una sonrisa suave. ¿Cómo fue el paseo?, preguntó. Ligero, Javier respondió. Fue aleccionador, señora Carmen. Me ha hecho pensar más que cualquier reunión en años. La mujer lo miró con complicidad. Es porque aquí nadie habla para convencer, solo para compartir, y tú pareces tener más preguntas que respuestas. Hijo mío, esa. Noche honte de irse Javier. Se despidió con un apretón de mano sincero y un abrazo torpe que Carmen recibió con ternura. Al subir al coche y mirar por el retrovisor, vio la fachada azul de la casa de Lucía perderse entre las sombras de la calle, pero en su interior algo había despertado. No era culpa, no era solo vergüenza, era algo más profundo, una urgencia por entender, por corregir y tal vez por cambiar lo que durante tanto tiempo había aceptado sin cuestionar. Javier llegó temprano a la oficina al día siguiente, más temprano que de costumbre, y con una inquietud que no lograba calmar, saludó al portero con un gesto distraído. Subió directamente a su despacho y cerró la puerta. Detrás de él, necesitaba respuestas y las necesitaba. Ya se sentó frente al ordenador, revisó informes antiguos del proyecto Puente Alto, cruzó datos con contratos públicos, permisos y correspondencia interna. Cuanto más leía, más se le tensaban los hombros. Allí estaban las pruebas escondidas entre cláusulas técnicas y correos electrónicos sin importancia, notificaciones de desalojo, documentos de compra con precios irrisorios, cartas firmadas por subcontratas con nombres que le sonaban vagamente. Y siempre el mismo patrón: familias vulnerables desplazadas sin que nadie alzara la voz. Y todo legal sobre el papel, pero sucio, muy sucio en la realidad. Se recostó en la silla, cerró los ojos y recordó el mural. Recordó los ojos de Lucía, la voz de Carmen, la cazuela, el pan duro, el silencio compartido. Sintió que un peso se instalaba en su pecho, uno que no podía ignorar. Más, levantó el teléfono y llamó a Rodrigo, su socio. Respondió con tono despreocupado al tercer timbrazo. ¿Qué pasa tan temprano? ¿No podías dormir? Javier fue directo al grano. Necesito que vengas a la oficina en una hora. Vamos a hablar de Puente Alto. Rodrigo soltó una risa seca. ¿Qué pasa ahora? ¿También te pusiste sentimental? Javier no respondió. Colgó sin decir más. Cuando Rodrigo llegó una hora después, Javier ya tenía sobre la mesa todos los documentos relevantes, subrayados, marcados, con notas en los márgenes. Su socio los miró con gesto cansado y se dejó caer en la silla frente a él. ¿Qué es todo esto?, preguntó. Papeles, dijo Javier. Papeles manchados. Rodrigo bufó con desdén otra vez. Con tu culpa humanista te recuerdo que ese proyecto nos trajo millones. Nos abrió las puertas del norte de Europa. No hay nada ilegal allí. Javier lo miró con frialdad. No dije que fuera ilegal, dije que estaba mal. Rodrigo levantó una ceja curioso. ¿Y qué vas a hacer? ¿Salir a pedir perdón con flores en mano? ¿Ofrecer cenas comunitarias en Vallecas? Me da igual el sarcasmo.
interrumpió Javier. Estoy hablando en serio. Quiero que el Consejo autorice un fondo de compensación para las familias afectadas, una auditoría interna y la revisión completa de nuestros procesos. Rodrigo lo observó en silencio durante unos segundos y luego se inclinó hacia él con expresión dura. Escúchame bien, amigo. Esto no es un juego de redención. Tú no eres un cura ni un mártir. Esto es una empresa y lo que propones es admitir errores que pueden costarnos millones. Javier se levantó despacio, caminó hasta la ventana y se quedó mirando la ciudad desde arriba, tan ordenada, desde esa altura tan engañosa. Tengo suficiente, respondió. Finalmente, tengo suficiente para perder y seguir viviendo, pero no tengo suficiente para seguir haciendo. Como que no veo. Rodrigo se cruzó de brazos. Tú decides, pero si haces esto, vas solo, yo no te sigo. Javier asintió. Lo sé, por eso estás despedido. Rodrigo se rió en voz baja como si no creyera lo que acababa de oír. Tú estás loco, Javier. Absolutamente, dijo Javier. Con una calma helada puedes recoger tus cosas hoy mismo. Cuando Rodrigo salió sin mirar atrás, Javier volvió a sentarse, esta vez con una sensación extraña, mezcla de liberación y vértigo. Sabía que lo que acababa de hacer tendría consecuencias, que habría llamadas del Consejo de Inversionistas molestos, columnas en la prensa, movimientos en bolsa. Pero por primera vez en mucho tiempo no le importaba. Abrió su correo, escribió una circular interna donde anunciaba los cambios y solicitaba al equipo legal que comenzara a trabajar en la revisión de todos los proyectos activos. Antes de cerrar el ordenador, buscó en su agenda el número de Lucía. Dudó un segundo, pero finalmente marcó ella. Respondió al segundo tono. Javier, ¿qué pasa? Necesito verte, dijo él, sin rodeos. Hay algo importante que tengo que contarte. Su voz sonaba firme, pero en su interior sentía una marea agitada mientras colgaba. Miró otra vez los papeles sobre la mesa. Ahora ya no eran solo números, contratos, informes. Ahora eran rostros, voces, casas que alguna vez tuvieron calor y risas. Todo eso que había ignorado por años porque se escondía bajo el escudo de lo profesional. Ese escudo había caído y lo que quedaba ahora era Javier, un hombre solo con su conciencia y una historia por reescribir. Lucía abrió la puerta de la casa de su tía en Cádiz, envuelta en la brisa salada que traía el mar cercano, y ahí estaba Javier con el rostro cansado y los ojos más claros que nunca. Por fin, has venido, dijo ella sin sorpresa, como si en el fondo supiera que ese momento llegaría. Javier asintió con una sonrisa leve. ¿Puedo pasar? Ella se hizo a un lado, y él entró en la casa modesta de techos bajos y paredes blancas, donde el tiempo parecía flotar entre las fotos antiguas y las plantas del patio. Pasaron al comedor, donde una tetera humeaba sobre un mantel de cuadros, y se sentaron uno frente al otro con una distancia prudente. Cargada de cosas no dichas. Estuve en Vallecas, dijo él, rompiendo el silencio. Vi el mural. Hablé con Rodrigo, lo despedí. Lucía lo miró sin pestañear, como si esperara algo más. Lo hice, porque era lo correcto, continuó, y porque tú tenías razón. Nunca había mirado mi vida desde abajo, nunca había sentido vergüenza de lo que construí hasta ahora. Ella tomó una taza entre las manos, no para beber, sino para ocuparlas, para calmar el temblor que empezaba a crecer. Dentro de sí mismo, hiciste lo que pocos se atreven a hacer, respondió con serenidad. Asumir consecuencias. Javier la observó con atención, buscando en su rostro las palabras que aún no se animaba a decir. Te escribí una carta, dijo. Lucía, de pronto está en mi bolso, pero no sé si debo dártela. Javier la extendió la mano sin hablar. Ella sacó un sobredoblado y se lo puso en la palma, pero no la abrió. Aún prefiero que me lo digas. Tú, dijo él, con voz baja. Ella bajó la vista. Sus dedos acariciaban el borde de la taza. Estoy embarazada, dijo finalmente en voz apenas audible, y el mundo pareció detenerse. Por un instante Javier no se movió, solo la miró con una mezcla de asombro y ternura. No esperaba esa noticia, pero al mismo tiempo una parte de él la recibió como una verdad inevitable. Lucía respiró hondo. No te lo digo para pedirte nada ni para ponerte una obligación, solo quiero que lo sepas, porque este hijo crecerá con o sin ti, pero merece conocer la verdad.
Javier dejó la carta sobre la mesa sin abrirla. Se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas. «Yo no quiero irme», dijo lentamente, «ni ahora ni después si tú me dejas. Quiero quedarme, no por el niño, sino por ti». Lucía negó con la cabeza sin dureza, sino con una tristeza dulce. «No confío aún en nosotros. No sé qué parte fue real y qué parte fue teatro». Javier se levantó, caminó hacia la ventana y se detuvo mirando las bugambilias del patio. «Desde que te conocí, empezó a cambiar todo. Me di cuenta de que puedo ser más de lo que he sido. Y tú me enseñaste eso sin pedirlo. Si eso no fue real, entonces no sé qué lo es». Lucía se levantó también, se acercó y lo miró de frente. «¿Y si lo intentamos desde cero, sin contratos, sin cámaras, sin expectativas?» Javier extendió la mano. «Sin prisa, me gustaría empezar contigo como quien empieza una vida nueva». Ella dudó un momento, pero luego colocó su mano sobre la de él. Como respuesta sin palabras en ese momento, la tía, Gloria, entró al comedor con 2 vasos de zumo de naranja y al verlo se detuvo con una sonrisa. «Tímida, yo me retiro a la terraza», dijo con picardía. «La juventud necesita su espacio». Ambos rieron y por primera vez en semanas rieron juntos. Con sinceridad después, caminaron por la playa cercana con la brisa en el rostro y los pies hundiéndose en la arena, sin hablar mucho, pero sintiendo que algo empezaba a construirse. Paso a paso, Lucía le habló de su miedos de su madre, de las noches en que lloraba en silencio. Javier le habló de su niñez, de su madre lejana, de la presión constante, de no fallar nunca sin importar a quién pisara en el camino. Bajo la luna clara, firmaron sin tinta un pacto, hecho de miradas, de silencios compartidos y de una promesa aún débil pero verdadera de intentarlo, con todo lo que tenían, sin máscaras ni trajes caros, solo con el corazón abierto y las manos limpias. Bajo el cielo gris de Sevilla, Javier caminaba por las calles empedradas del barrio de Santa Cruz con paso firme, pero el corazón inquieto llevaba un ramo de lirios blancos en una mano y en la otra una carta que había escrito a mano la noche anterior. Hacía años que no veía a su madre Aurora, no porque hubiera una pelea concreta, sino porque el silencio y la distancia se habían instalado entre ellos como un muro invisible. Llegó a una casa antigua, de rejas verdes y balcones floridos, y llamó al timbre esperando que ella aún viviera allí y que lo recibiera. Sin cerrar la puerta en su cara, cuando la puerta se abrió, Aurora lo miró como si viera un fantasma, pero no dijo nada. Solo se hizo a un lado y lo dejó pasar. La casa olía a cera y a fotos viejas, tenía los mismos muebles de siempre, el mismo reloj de péndulo y una tranquilidad que dolía. Javier se sentó en el sofá, donde de niño solía esconderse a leer, mientras su madre hablaba por teléfono con su abuela. «No sé por qué dejé de venir», murmuró, mirando el suelo. «Quizás porque no quería que vieras en qué me convertí». Aurora se sentó frente a él con las manos cruzadas sobre las rodillas. «A veces no venir es otra forma de pedir». «Perdón», dijo, «y yo también fallé, hijo mío, fallé al no preguntarte cómo estabas de verdad». Javier le entregó la carta a ella, la abrió y la leyó en silencio, con las lágrimas bajando sin apuro. Luego se levantó, lo abrazó por primera vez en mucho tiempo, y en ese gesto sellaron un puente que llevaba años esperándolos. Al día siguiente regresó a Madrid, tomó el tren directo desde Santa Justa, con una calma distinta, con una sensación de pertenencia que no recordaba haber sentido en años. Al llegar, lo esperaba Lucía frente a la casa azul de Vallecas, con su madre sentada al sol en una silla de ruedas, envuelta en una manta. Carmen sonreía como si supiera más de lo que decía. Javier se acercó, se arrodilló frente a ella y le habló con voz clara: «Me gustaría formar parte de esta familia, si me lo permiten». Carmen lo miró con ternura mientras tomaba su mano y le respondió: «Solo te pido una cosa, cuídala, no la hagas dudar de lo que vale nunca más». Lucía se tapó la boca con la mano, conteniendo las lágrimas que ya no eran de tristeza, sino de alivio, de posibilidad. Javier la abrazó y sintió por fin que no tenía que esconderse ni justificar su amor. Semanas después organizaron una pequeña reunión en el patio trasero, sin cámaras, sin prensa,
solo familia, vecinos y amigos de toda la vida. Lucía vestía de blanco sencillo con un pañuelo bordado que había sido de su abuela Javier, con una camisa clara sin chaqueta ni corbata bajo el naranjo. Se dieron la mano, leyeron votos que escribieron sin pretensiones, llenos de verdad y promesas cotidianas, como hacer café cada mañana o caminar juntos al mercado después del almuerzo. Carmen entregó los anillos con las manos temblorosas y una sonrisa que iluminaba más que el sol. Lucía le susurró al oído: «Gracias, mamá, por no dejarme rendirme», y Carmen le respondió: «Gracias, hija, por mostrarme que el amor también puede comenzar». Tarde Javier miró a Lucía y supo que ese momento era suyo real, no fingido, no pactado. Lo que comenzó como una estrategia se había convertido en el inicio de una vida construida con paciencia y respeto. En los meses siguientes, Javier cumplió su palabra, revisó los proyectos de la empresa, impulsó cambios éticos, devolvió tierras, apoyó centros comunitarios y dejó que su rostro desapareciera de las campañas para que fueran las historias del barrio las que hablaran por sí solas. Lucía siguió trabajando, aunque a otro ritmo, más tranquila, más acompañada. Cada tarde caminaban juntos por las calles que los vieron encontrarse tomados de la mano como dos personas comunes, celebrando el milagro de haberse elegido, sin promesas vacías, sin contratos, solo con la verdad de cada día. Y así, queridos amigos, terminamos esta historia que comenzó como un juego entre clases sociales y acabó transformándose en un viaje de redención, de amor verdadero y de cambio profundo. A veces la vida nos pone a prueba de maneras insospechadas y nos obliga a mirar más allá de la superficie, a escuchar lo que no se dice y a valorar lo que realmente importa. Lo que vivimos con Javier y Lucía no es solo una historia romántica, es un espejo donde todos podemos vernos reflejados. ¿Cuántas veces juzgamos por la ropa, por la profesión, por la forma de hablar? ¿Cuántas veces creemos que alguien vale más porque tiene más y nos olvidamos de mirar con el corazón? Javier aprendió que el éxito sin conciencia es solo ruido, que la reputación no se limpia con campañas, sino con actos reales, y que el amor no se compra, se merece paso a paso con humildad. Lucía nos enseñó que la dignidad no se negocia, que las raíces humildes no son un peso sino un orgullo, y que las personas sencillas tienen la capacidad de transformar incluso los mundos más fríos y calculadores. En estos tiempos en que tantas voces compiten por nuestra atención y en que los valores a menudo se ven opacados por la apariencia, es vital volver a lo esencial, volver a la empatía, al respeto mutuo, a la capacidad de mirar al otro no como un objeto, no como una herramienta, no como una amenaza, sino como un ser humano con historia, con luchas, con sueños. Quizás muchos de nosotros no nos encontraremos en un despacho de lujo ni bajo los focos de una gala del teatro real, pero todos en algún momento tendremos que decidir entre lo correcto y lo fácil, entre el camino honesto y el atajo egoísta, entre escuchar al corazón o seguir las voces del miedo. Esta historia nos invita a elegir con valentía, a pedir perdón cuando haga falta, a construir puentes donde antes había muros. Y si tú que me escuchas o me acompañas hasta aquí, has sentido un nudo en la garganta, una lágrima tímida o una sonrisa sincera, entonces te doy las gracias, porque eso quiere decir que sigues vivo por dentro, que aún crees que el amor, la justicia y la bondad pueden cambiar el rumbo de una vida. Querido oyente o espectador, si esta historia te ha conmovido, si crees que más personas deberían escucharla, si conoces a alguien que necesita un poco de esperanza, compártela, envíala a esa persona que está luchando en silencio, a ese amigo que ya no cree en los finales felices, o simplemente guárdala para ti como un recordatorio de que siempre hay una nueva oportunidad. Y si quieres seguir escuchando más relatos como este, llenos de emoción, de verdad, de personajes que se parecen a ti y a los tuyos, te invito a que te suscribas a este canal, activa la campanita para no perderte ninguna historia, y déjame tu opinión en los purosido blidones, formiros obledocidos, orobledocidos, erros.kido. Comentarios. ¿Qué parte de la historia te tocó más? ¿Qué aprendiste? ¿Qué cambiarías? Me encantará leerte. Recuerda que este canal existe gracias a ti, gracias a cada reproducción, a cada palabra compartida, a cada corazón abierto. Por eso, si puedes,
Deja tu me gusta, eso no ayuda mucho a seguir creciendo, a seguir llevando estas historias a más rincones, donde tal vez hace falta una voz, una pausa, un relato que reconcilie con la vida. Gracias por estar aquí, por tu tiempo, por tu escucha, por permitir que estas palabras encuentren un lugar en tu memoria o en tu corazón. Y recuerda siempre que más allá de las diferencias sociales, más allá del ruido del mundo, lo que permanece es lo que damos con sinceridad y lo que construimos con respeto. Nos vemos en la próxima historia. Y hasta entonces, que nunca te falte el valor para ser tú mismo, la bondad, para tratar bien al otro y la fe de que cada día puede ser el primer paso de algo mejor.